Las mañanas en Now son productivas desde el primer café.
¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Donde Estamos, 97.9 Now, ya saben. Bienvenida Paula, buenos días. Hola Juli, ¿qué tal? Yo muy bien, Muy ¿cómo bien. estás vos? Bien, con poco sueño, pero Sí, bien. sobreviviendo. Hola Sobreviviendo, Juanjo. es cierto. Hola, buen día, ¿cómo les va? Uy, Juanjo está muy abajo. Yo no dormí bien, Porque ¿en serio? Pero, sí, me acosté como a las 10 de la noche. Ay, que ¡Apa! es muchísimo. No, chico. Dormiste como 180 horas. Muchísimo tiempo. Sí, Sí. dormí bien. Me desperté raro porque porque es raro haber dormido así, pero Como Es que que no llegaste al entiendes qué sueño pasa. profundo y cuando tuviste que despertarte estabas allá abajo. como le pasa a muchas personas cuando te despertás en REM, o sea, el ojo se mueve como Sí. estás soñando, pero vos te despertás y no podés mover, o sea, no podés mover el cuerpo porque El está ojo horrible. se mueve, pero el cuerpo no. Claro. Es verdad. Así que bien. Bueno, la vida, chicos, lunes. Sí. ¿Vos cómo dormiste? Yo fantástica. Mirá. Dormí. Ayer llegué a dormir la siesta, porque como trabajé desde las 7 de la mañana Ah, y, sí. y me liberé a las 2 de la tarde, entonces volví, dormí la siesta y después seguí. ¿Vos sos fundamentalista de la siesta santiagueña de 4 No. horas o media? No, lo que pasa es que había dormido muy mal y me había tenido que ir a las 7:30, me levanté a las 8, estaba en la rural. Uy, ¿cuánto dormiste? Y había dormido 5 horas. ¿Y de porque- siesta? Y de siesta dormí 2. Ah, es mucho. ¿Y vos sos fundamentalista de la siesta santiagueña o más cortita? Si puedo, hago siesta. La siesta de Barranquilla. No sé de dónde, pero si puedo, hago media hora, una hora. No, Ah, a mí lo que me pasa con la siesta es que si yo duermo la siesta después no puedo dormir bien de noche. Ah, no, a mí no me pasa eso. Entonces- Es más, yo cuando salgo de acá y voy a entrenar, Sí. si encuentro lugar y sé que no tengo nada que me apure en el día, Claro. clavo una siesta 20 minutos en el auto. Esa es la ideal. En el auto, antes de ir a entrenar. Clavo es un término de acá, me imagino que no dicen en Colombia, clavo. No, sí, también. Sí, creo, ¿verdad? no Me sé. clavé una- Hace Clavo es de mucho acá. que, Sí, me clavé hace una mucho siesta. que no vivo en Colombia. Sí, ya Chicos, lo sé. por No, es de acá, favor, ya te digo, entiéndanlo. clavo es de acá. Para mí la siesta igual es 30, 40 minutos. Pasa más tiempo y te despertás y empezás a tener sueño que te pelea con un oso, que Sí. viene familiares muertos. así. Sentís que te arrastraste, Horrible, no puedes sí. hablar. Sí, es muy difícil. Triste te despertás. Pero bueno, viste, la vida y los lunes es así. Mañana vamos a estar diferente porque vamos a haber dormido después del lunes más normal. Sí. Es como que el fin de semana te desorganiza, el lunes te ordena. Bien. Lamentablemente. Uy, qué bien. ¿Cómo es el fin de semana? Te Te desorganiza, el organiza. lunes te ordena. Eso. Es la rutina. Qué linda frase. ¿Te gustó? Me la voy a, Sí, me la voy a la tatuar. Frase del día. Bueno, son las 7:03, 14:06 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy viene sin abrigo, chicos, no hace frío. A la tarde 20 grados, va a ser primavera o primaveral. Pero ¿cómo está la calle en este momento? En una segunda semana de vacaciones en la ciudad de Buenos Aires. Romina Wiener, buenos días. Buenos días, Juli y equipo. Bueno, sí, el tránsito mucho más liviano, más calmo, ¿no? Se está ingresando bien a Capital Federal porque hay menos vehículos. Sí hay el reporte de un choque en estos momentos en la traza de Avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro, en el barrio de Liniers, en sentido hacia el Río de la Plata. La General Paz tiene las demoras habituales entre Mataderos y Liniers en sentido hacia el río, una Panamericana intensa en la zona de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz, acceso este cargado entre Castelar y Morón hacia la autopista Perito Moreno y una autopista Richeri intensa en la zona de Villa Celina. Se ingresa muy bien por la zona sur, por la autopista Buenos Aires-La Plata, en sentido hacia el Bajo Porteño. Hay dos choques importantes dentro de Capital Federal. Uno en Del Barco Centenera, muy cerquita de Avenida Directorio, donde colisionaron dos autos. Ahí la circulación está reducida, hay operativo de seguridad. Y otro incidente en Avenida del Libertador y Avenida Congreso. Este es un choque grande. Una moto impactó contra la parada de colectivos. El motociclista está herido y está siendo asistido por SAME. En cuanto a los servicios, Juli, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán con demoras, el resto de los trenes y subtes al momento a horario, Juli. Muchísimas gracias, Romy. Nos reencontramos. Chau, chau. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos.
Hoy la agenda presidencial y la agenda de gobierno arranca con mucha intensidad. Hay reunión local con el FMI. Esta vez llega Cristalina Georgieva a la Argentina, ya está en Buenos Aires. Al mediodía, cerca del mediodía, después del almuerzo, 14 horas, va a ir a Casa Rosada a reunirse con el presidente a solas en el despacho presidencial. Media hora después se va a sumar a una reunión de gabinete ampliado. La gerenta jefa del Fondo Monetario es la primera vez que pisa Argentina y es, después de 8 años, la visita más importante que tiene una directora gerenta del organismo después de que durante el gobierno de Mauricio Macri llegara Christine Lagarde. Van a revisar la hoja de ruta de las metas a cumplir el año próximo porque aparentemente este año ya estaría saldando con todos los objetivos que tiene el programa de facilidades extendidas. Y después Cristalina Georgieva va a hacer una agenda paralela y va a volar a Vaca Muerta para conocer lo que ellos llaman el corazón del oro negro. Una vez que cumplan con estas reuniones que van a tener más temprano con el ministro de Economía Luis Caputo y Santiago Bauzil, el presidente del Banco Central, la agenda oficial va a estar terminada. Ella se va a quedar un día más y en ese día va a visitar Neuquén y va a tener otras reuniones con otros funcionarios y personas de la política que no son parte del gobierno. Además, ayer cerró la edición 138 de la Exposición Rural de Palermo con un discurso del presidente. Fue un evento multitudinario. La gente empezó a llegar a las 9 de la mañana cuando abrió la exposición, pero cerca del mediodía no había lugar para caminar directamente. El presidente estuvo acompañado por casi todo el gabinete. Estuvieron Luis Caputo, su hermana Karina Milei, Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Sandra Petovelo, digo bien, y además estuvieron Bartolomé Abdala, el jefe previsional del Senado, en lugar de la vicepresidenta que fue invitada pero no estuvo presente porque según su vocero está de vacaciones, y Martín Menem. Los exministros y hoy legisladores Patricia Bullrich y Luis Petri también estuvieron en el palco acompañados. Santiago Bauzil, el presidente del Banco Central, también estuvo sentado ahí. Y tarde, después que había comenzado el discurso de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, llegó Peter Lamelas por una puerta trasera con su mujer y antes de retirarse, habló con los periodistas y dijo: habrá menos aranceles para los Estados Unidos, estamos trabajando en eso, o sea, para importar productos de Estados Unidos hacia la Argentina y para que Argentina exporte productos desde acá a los Estados Unidos. Dijo: Donald Trump se siente amigo del pueblo argentino. Javier Milei no hizo anuncios económicos, pero hizo un anuncio que viene de la mano de capital humano y de una apuesta que está haciendo Starlink en la Argentina. Esto era lo que decía. A estos 3 millones de usuarios, ahora, gracias a una iniciativa impulsada por el ENACOM y la propia Starlink, se le va a sumar 6.000 escuelas rurales que hasta hoy tenían una conexión a Internet deficiente o directamente no tenían conectividad alguna. De hecho, Starlink se comprometió a donar 6.000 kits satelitales junto a 24 meses de su servicio de Internet más alto, que incluye acceso prioritario por hasta 5 terabytes mensuales. Gracias, Elon. Bueno, ahí estaba el anuncio para las escuelas rurales. Unas 6.000 escuelas rurales van a tener antena de internet satelital para que empiecen a poder conectarse básicamente en aquellos lugares donde no llega la red de telecomunicaciones argentina. Y con esto van a tener la posibilidad de acceder a internet fácil, pero también de tener equipamiento que hasta ahora estas escuelas no tienen. El campo dejó números récord. En la campaña 2025-2026 se sembraron 40 millones de hectáreas, la mayor superficie de la historia argentina. El área cultivada aumentó 3%, la producción aumentó un 22% y la cosecha fue récord en 164 millones de toneladas de granos. 30% por encima del promedio de las últimas 10 campañas. También lo hizo la ganadería. Registró en mayo un récord de faena, el mayor en 30 años. En los primeros 5 meses las exportaciones generaron ingresos por 1.800 millones de dólares, un 45% más que en el mismo periodo 2025. Y a pesar de que no hubo anuncios, se prometió bajar retenciones a la soja a niveles del 15% para diciembre de 2028. Esto sería un año posterior a su gestión y esto seguramente va a depender de cómo crezca la recaudación y de si este gobierno es reelegido. La mesa de enlace, escuchando atentamente al presidente, salió del palco y le dijo a la prensa que respalda el rumbo del gobierno, pero que pide bajar los aranceles a las exportaciones, es decir, las retenciones de manera más rápida.
De esta manera, los presidentes de CRAF, Federación Agraria y Coninagro quieren que el gobierno siga reduciendo derechos de exportación ahora y no de forma escalonada. Y además, un dato de color, y esto le va a gustar a Paula, una empresa subastó una camiseta del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, el sábado en La Rural. La subasta estuvo a cargo de una empresa consignataria, Alfredo Mondino, de Río Cuarto, y el titular, Sergio Muchastegui, la vendió por 23 millones de pesos solamente porque la camiseta estaba firmada por Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo. Muy bien. Se vendió y previo a una subasta ganadera se anunció que lo recaudado por la camiseta se destinará a una ONG sin fines de lucro, es decir, a un evento y a un equipo de rugby inclusivo que necesita los fondos para seguir haciendo crecer esa ONG. Y después tenemos el capítulo internacional. El presidente estuvo de gira el fin de semana en Brasil. Javier Milei acusó al gobierno de Lula de financiar la campaña anti-Argentina. Dijo, me alié con Estados Unidos y con Israel y hoy Argentina es un faro de la libertad. Eso genera envidia, no solo en la región, sino en el mundo. Y por eso todo el ataque que hubo, que es porque estamos cambiando el mundo. Están nerviosos porque se están demostrando que si se saca el Estado del medio, la gente prospera. Esto generó un revuelo no solamente en la política local, sino también en la política internacional. El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Javier Milei. La decisión del canciller Mauro Vieira fue notificada en la sede diplomática de Buenos Aires. La embajada de Brasil en la Argentina está en el microcentro porteño y aparentemente el embajador se retiraría de la Argentina, generando un vacío que va a tener que ser puesto o va a tener que ser suplantado por una conversación en Cancillería. El ex embajador Jorge Argüello fue consultado por los medios ayer a la tarde y dijo que el conflicto con Brasil es la mayor imprudencia diplomática desde 1983. Y hasta acá llegamos porque esto va a escalar durante esta semana. El presidente, además de recibir hoy a la gerenta jefa del Fondo Monetario, tiene una agenda completa, va a tener que viajar a Perú para la asunción de Keiko Fujimori, pero luego va a volver y va a grabar en cadena nacional un mensaje para explicarle a los argentinos qué es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y por qué es tan importante. El domingo publicó una columna de opinión en el diario Clarín titulada 12,6 trillones, eso significa trillones por ciento, eso significa que es la inflación acumulada que tuvo la Argentina en 91 años. 7:12 de la mañana nos metemos a hablar un poco del mundo del deporte, que este fin de semana nos dejó mucha actividad. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió con Boca y con River, porque perdieron los dos equipos. Lo de ayer, el 3-0 de Riestra sobre Boca, la verdad que deja muchas preocupaciones, más allá de ese mix en la nómina que decidió hacer el vasco Arruabarrena para esta jornada. Y también, bueno, la derrota el día anterior, es decir, el sábado en el Monumental de River ante Barracas. Vamos a estar hablando de la victoria de Racing, que tuvo la posibilidad de ganar el primer partido de este torneo el día viernes. Vamos a estar hablando también del gran partido que tuvo Independiente frente a Estudiantes y la victoria del Rojo entonces 2-0, de lo que dejó el Gran Premio de Hungría con Franco Colapinto, de, bueno, todo lo que generaba también, el tema de no tener un buen auto, que claramente le ocasiona no tener buenos resultados, y de lo que puede llegar a pasar en estas semanas que no vamos a tener actividad de Fórmula 1 porque va a volver hasta el 21 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos. Ahí se vuelve a tener actividad. Colapinto igual no es que entre en un periodo de vacaciones porque va a hacer unas pruebas de neumáticos y demás en los próximos días. Y también vamos a estar hablando de la selección, porque siguen las cosas de la selección argentina. Ya Lionel Scaloni entonces dejó Pujato, lo veíamos con un letrerito que colocaban en la puerta de su casa. Muchas gracias, Leo ya se fue. Besos a todos. Déjenos la puerta libre, por favor. Más o menos, ¿no? De lo que generó en estos días también Lionel Scaloni y Pujato, de su publicación en Instagram, para analizar un poco si es un cierre de ciclo, si suena a despedida o no. Y bueno, diferentes homenajes. Un Messi que estuvo en Rosario, que estuvo viendo también a Leones, a un plantel con el cual él tiene afinidad, su familia también. Y los homenajes, por ejemplo, a Lisandro Martínez, que tuvo muy lindas reflexiones allí en Gualeguay. Así que de todo eso vamos a estar hablando en este ratito. Me gustó el resumen. Y Juanjo, ¿qué tenemos para hoy? La noticia de hoy me parece fantástica. ¿Qué pasó?
Hay un fenómeno que no se lo voy a decir después. Mira, hay un fenómeno que se refleja principalmente en redes sociales japonesas, donde creció el interés por videos, tutoriales y reseñas sobre cómo cebar mate, qué yerba comprar y cuáles son los beneficios. ¿En Japón? En Japón. Los quiero mucho. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Por el Papa Francisco I, porque lo Sí. vieron en el mundo tomando mate, y por Messi ahora. Claro. O sea, más allá de lo cultural, el mate se posiciona en Japón como una bebida saludable, porque ahí destacan el contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, razón por la cual medios y creadores de contenido la llaman ensalada líquida. ¿En serio? serio? Así le dicen los japoneses. Es Ensalada excelente. líquida. Mirá cómo están tomando con mate de silicona, me vuelvo loca. Claro, es una forma práctica de incorporar nutrientes, dicen. Entonces le pusieron ensalada líquida y además como que es saludable. Es increíble. Es espectacular. Bueno, Lo que es increíble es que estén haciendo eso con el mate. Sí, Voy a sí. ir a dar unas clases. es ahí. un ritual argentino y ahora es tendencia a wellness en Asia, porque claramente es saludable, es increíble lo que está pasando. Todo gracias a Liga ahora también, a propósito de lo que decía Pau. O sea, el Papa y Claro. Messi. No, Es bueno, es excelente. importante que si van a empezar a tomar una infusión argentina, respeten el protocolo de Bueno. cómo beberla. No, mirá lo que le están haciendo al mate de Y sí. silicona a los que están mirando en pantalla. Por favor, les pido. Bueno, pero acá Y encima lo ceban lejos de la bombilla, o sea, está todo mal. ¿Nunca te comieron un mate con cáscara de naranja y café? Sí, me han ¿Café? convidado de Sí, todo, pero café bien adentro. cebado. Ay, no. ¿En serio? Bueno. Juanjo, están sirviéndolo sobre un mate de silicona que se pliega. Y un ¿Qué es capítulo eso? aparte cuando te convidan el mate que vienen comiendo bizcochito y viene toda marmolada la No. bombilla. No, Eso Ayer es- estuve en la no, rural no. y no saben la cantidad de mates espectaculares que vi. Hay que traer a los japoneses que compren de esos. ¿Ah, sí? Bueno, claro, Sí. porque este es bien... No, eso es una porquería. Bueno. Olvídate. Una porquería. Me encanta que usen la yerba argentina, pero ese mate de silicona que No se va. pliega no va. Claro. Eso no va. Eso, Sí. eso no es mate. Bien. Eso es una muestra gratis de algo que serviría para testear la yerba, si querés. Pero mate no es. Y eso Ok. que le están haciendo ahí para cebar con una teterita de leche. Pobrecitos, son japoneses, ellos están más con el té. No, bueno, entonces que si van a tomar mate, que tomen mate, sino que tomen té. Bueno. Yo al té no le hago cualquier cosa. Le pongo el Tiene un punto. saquito, caliento el agua, la temperatura que va, le pongo el agua caliente, lo dejo Los té, reposar. el té que no comparte, recuérdalo, Juanjo, Sí. el que es de ella que no comparte. Ah, no, verdad. ese se llama chai. Ah. El chai londinense. Ah. Ese no lo comparto, nadie lo sabe. Bueno, ahora solamente ustedes. hay uno que se llama chupa solo, que, ¿Qué? que es un mate para tomar vos solo, que es un termo que viene... Ah, ese sí, pero tampoco me gusta. Claro. Si vos querés. No, por eso podés tomar solo. Pero, Para mí el mate es el mate y Claro. si querés compartirlo, lo compartís y no te lo tomás. Pero Sí, ese es chupa cierto. solo. Pero vos sabés que para afuera es raro igual, viste que nosotros tomamos mate, nos pasamos el mate, Sí. es raro. Me imagino cuando viniste te habrá pasado eso, Pau. Bueno, cuando viniste de Colombia te diste cuenta que no era tan... No, es cierto, pero acá, bueno, cuando trabajé en oficinas me daba cuenta que lo compartían y todo, que era como una Viste que tradición. todos en para algunos acá. lugares en Perú toman un jugo, que es como acá el jugo que viene en un sobre, y que vos lo ves y decís, uy, qué raro, pues te hace como un poco de ruido. Y me imagino que lo mismo le pasa a las personas que nos ven a nosotros tomando mate. Son 10 tipos pasándose una bombilla que le va toda chupeteada. Pero Igual, Yo vieron, entiendo ya que- post pandemia cambió. Yo entiendo que culturalmente no lo entiendan. No No. lo hagan. Listo. Ah, Ezequiel Marcusi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Muy Hola, bien, Eze. te recibimos con casi 15 grados. Sí, impresionante, ¿eh? Temperatura y bueno, y bastante humedad también, ¿eh? Ha aumentado mucho la humedad en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Por eso hay que estar atentos. Hay una baja chance de alguna precipitación durante la tarde. Por ahora es baja la probabilidad, vamos a estar atentos solamente. Pero la idea es que tengamos una jornada bastante agradable, ¿eh? Con una máxima de 19 grados, con bastante nubosidad también. Y bueno, y hay alertas cerca. En el litoral, por ejemplo, gran parte de Entre Ríos, de Corrientes, están bajo alerta por algunas tormentas que pueden darse durante la tarde, pero por ahora la ciudad de Buenos Aires estaría alejada de eso, por ahora. Vamos a ver si hay algún cambio en las próximas horas. Y donde sí continúa el alerta es por nevadas en gran parte de la cordillera de Mendoza, de San Juan, y gran parte también de Neuquén y Río Negro. Así que, bueno, toda esa zona tuvo nevadas muy importantes durante el fin de semana. Habrán visto las noticias también, están súper atentos ustedes a todo lo que pasó en Bariloche con las cancelaciones de vuelos, etcétera. Y bueno, y acá también en el noroeste chubutense también hubo nevadas en esta zona, no tan intensas, pero sí muy buenas porque realmente eran esperadas. Así que eso es la condición general. Hoy, en este momento, mejor dicho, tenemos temperaturas de 13,4 bajo cero en Río Grande, en Tierra del Fuego. Esa es la temperatura más bajita.
y la más alta está en Formosa con 22 grados. Bueno, hoy tiene lógica el mapa. Sí, totalmente. Hoy está ordenadito en ese sentido. Y bueno, para continuar con la ciudad de Buenos Aires, recordar que hoy 19 la máxima, mañana puede ser que haya una leve disminución en la máxima porque va a rotar el viento del sudeste y llegaría a unos 16 o 17. Pero igualmente arrancamos con muy buenas condiciones. Excelente. Gracias. Hasta luego. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Buen día, chicos. Nada, que tengan un buen programa. Paula, tu recomendación del arquero. Qué noche que tuvo ese muchacho, por favor. Esperemos que se pueda recuperar. Qué 3 cachetadas que le dieron, ¿eh? Te cobran todo. Te ¿Y cobran qué? todo, te No- pasan factura por absolutamente todo. ¿Qué pasa? Es así, no. Claro Ayer, que habla críptico Sí, el no oyente. Yo entendí no entiendo nada. de qué es va. así. La Claro. semana pasada habíamos hablado de Álvaro Montero. Álvaro Montero, el arquero colombiano que llegó a Boca. Sí. Un arquero que entiendo que ayer pierden 3-0, que pudo hacer más por lo menos en 2 de los 3 goles, es cierto. A mí igual Álvaro me parece buen arquero, ¿sí? Álvaro es un arquero que ha dejado vallas invictas en otros equipos, que ha tenido noches muy buenas, que ha evitado muchos goles, es arquero de Selección Colombia y demás. Ayer no le fue bien y claramente que tuve en cuenta esto durante todo el partido. O sea, porque además conozco gente de Boca que también me preguntó, les digo, chicos, a mí me pareció buen arquero, o sea, de ¿Cómo verdad. son los hinchas, Y bueno, ayer la pasó muy mal, o sea, en el primer tiempo Boca pierde 3-0 frente a Riestra, fue una nómina mixta que decidió colocar el Vasco porque está pensando directamente en lo que va a pasar esta semana en la vuelta del partido de playoff de Copa Sudamericana. Sí. Boca lo gana 1-0 frente a O'Higgins, pero tiene que ir a Chile a ratificar esa ventaja con un equipo que se hace muy fuerte de local, que viene invicto y al cual es muy difícil marcarle goles allí en su casa. Entonces, presentaba modificaciones el Vasco para esta jornada y Riestra aprovechó muchas situaciones que dejó Boca, ¿no? No tener orden, el que las líneas estuvieran tan separadas, etcétera. Bueno, eso lo aprovechó Riestra, que se quedó con una victoria 3-0, No, nada más y impresionante. nada menos. Y es cierto, además con unos goles, 2 goles de cabeza, otro además con una jugada de área a área, golazos. Además, Me mata con... No, Le es estás increíble. diciendo a los hinchas de Boca golazos. Sí. Pero, Y bueno, pero lo chicos, saben, es lo la saben. vida. Ahí la cara en pantalla de Álvaro Montero, desafortunadamente. Bueno, les decía, sin Leandro Paredes, Tomás Aranda que ingresó en el segundo tiempo, al igual que Merentiel, Villa que también entró para la segunda parte, porque bueno, al verse 3-0 abajo, el Vasco intentaba algo de reacción, que tampoco la tuvo el equipo realmente con las modificaciones en esa segunda parte. Brian Sánchez colocaba el 1-0, Antonio Alonso colocaba el 2-0 y Alexander Díaz que cerraba la goleada realmente de lo que fue esta noche fatídica para Boca con un 3-0 en condición de visitante ante Riestra, y ya hay que encarar. El Vasco se hizo cargo de la derrota, lo hablaba además el técnico de Boca después del partido, lo escuchamos. Yo creo que, a ver, sabíamos que el juego directo, el juego aéreo, hay distracciones. Tercer gol es un córner a favor nuestro. Esto ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos trabajado. Pero bueno, ocurre. Hay que echar la cabeza, enfocarse, volver a trabajar, volver a repetir e insistir en estos pequeños detalles que nos cuesta mucho. Estamos en Boca y no podemos tener un partido como lo tuvimos hoy. ¿Qué dicen en el Bueno, chat? Silvana Luna te dice, le hicieron el gol del año a Boca. ¿Qué pasó con ese gol? El de Alexander Díaz, de área a área, ¿no? En una ¿De área jugada a en la área metió un gol? En la que va encarando, o sea, va encarando desde el área contraria y avanza hasta acercarse justamente fue al área de jugando con la Álvaro. pelota. Claro. Sí. Bien. Además, él solo en un recorrido larguísimo. ¡Carajo! Por eso, de área a área va Montero, que estaba bastante ¿Qué pasó salido. con Paredes? ¿No lo pudo ret- frenar? No, Paredes no estaba. Ah, con razón. Tranquila, Paredes no estaba. ¡Hecho percha! Y bueno, estaba Álvaro Montero bastante salido, intenta retroceder, no llega y Díaz le pica la pelota a Álvaro Montero, así Y que sí, le hace así, gol. 3-0. Fatídico, Claro, realmente. fatídico. Bueno,
Esto se da día domingo. El día anterior, el día sábado, había perdido River también en el Monumental ante Barracas 1-0. Una situación también complicada para el Chacho. Veníamos de un viernes complicado, porque a las horas de la noche del viernes se conocía ya el tema de que Juan Fernando Quintero no iba a seguir en el plantel por tercera vez. Yo me enteré de casualidad ese viernes a las 2 de la tarde lo que pasó a las 11 de la noche. Porque en un estacionamiento me encontré con Enzo Francescoli. No. Bien. De casualidad, chicos, de casualidad. Y fuiste al humo y le dijiste, claramente Enzo, él sin Enzo. saber quién era yo. Obvio que no sabe quién sos vos, claramente. porque él ya vive en otro país. ¿Quién vive en otro país? ¿Él? Él vive acá. No. Él es uruguayo, pero está constantemente Bueno, yendo y va y viniendo. viene, pero él está bueno, viviendo en claramente Uruguay. no tiene ni idea quién soy yo, está perfecto. Y le pregunto del tema de Juanfer y bueno, me dice, sí, o sea, todo indica que se va a ir. Y a las 11 de la noche salió el Imagínate, comunicado. Paula, con la primicia no le daban las patas para Sí. correr a contarla. Y yo luego tenía noticiero, así que bueno, a ver, lo de Juanfer una situación difícil. Entiendo que el jugador haya querido tener más minutos, que el jugador haya querido ser más importante para el Chacho, pero no comparto la manera, ¿no?, en la cual se va de River. Creo que, me lo dijo Enzo, es la tercera vez que la hace. Y tiene razón en eso, en la manera en la cual se va Muy Juanfer. bien que te habló igual, ¿eh? Mirá, me lo dijo. Sí, pero me lo porque no dijo él. sabía que yo era periodista, claramente. ¿Y qué creyó? ¿Que eras una hincha? Sí. Vos tendrías que haberle dicho. No. Paula, eso es engañar a la Pero fuente. no, estuvo le muy bien. hablé, le dije, ¿se va Juanfer? Y me dice, creo que sí. Es un no off- lo confirmó igual. Es un off the record, está mal que lo cuentes, Sí, pero sí. es un off the record. Es un No, off the pero me lo record. dijo, me dice, él nunca me confirmó nada. Me dice, mira, tiene que volver, pero parece que sí, es difícil. Es Ahí la me dicen que tercera estás vez llamando a hace. Enzo Francescoli. Le hiciste en la una dirección de la cámara oculta a Enzo Sí, sí, Francescoli. No, no. Es Le un dije, off the bueno, record. y él le dije, la verdad es una lástima. Me dice, sí, es un jugador que aprecio mucho, es un muy buen jugador. Me dice, pero es la tercera vez que pasa esta situación. Y tiene razón, o sea, no es la primera vez que pasa con Juanfer y con River, ¿no? Es Claro. cierto. Bueno, no genera juego, claramente River la pasa mal, más allá de la cantidad de delanteros que tiene y demás. Bueno, es una situación muy complicada lo que está atravesando el equipo, porque tiene regresos, todo, lo dijo Nicolás Otamendi al final del partido, en una jugada, en una llegada ya nos hacen un gol. Sí, está El bien. gol que le anulan a River además está bien anulado porque hay un fuera de lugar, así que nada que quejarse al respecto. Otros resultados, bueno, victoria de Racing en lo que fue el partido del viernes, 2-1 frente a Gimnasia, perdió Talleres en el debut de Jorge Sampaoli a cargo del equipo cordobés ante Newell's, 1-0 allí en Rosario. También decíamos el tema de Independiente y Estudiantes en ese compromiso que gana Independiente en un partidazo que tuvo un cierre supremamente bueno para el Rojo de Avellaneda. Bueno, lo gana 2-0, Rey atajando penal y demás. Y San Lorenzo, que también había tenido actividad durante el fin de semana, 1-0 perdió San Lorenzo frente a Lanús en ¿Qué condición de pasó? visitante. Todos los equipos abajo, casi todos. Bueno, hubo varios equipos que sí, de los cuales se esperaba un poco más. San Lorenzo igual con salidas importantes para el equipo, sobre todo en zona defensiva. Bueno, la está pasando mal. Por Vamos. lo menos en el arranque. Estamos entrando en calor, gente. Es primera fecha, chicos. No se desesperen. Tenemos que seguir con la agenda del día porque el viernes, ya por la tarde, cuando no estábamos al aire, el Banco Central salió con una nueva normativa. Esto es, habilitó las cuentas sueldo en dólares vía la ley de modernización laboral. Esa norma dice que a partir de ahora cualquier trabajador le puede exigir a su empleador que le pague en dólares si están de acuerdo a las dos partes, y para eso necesita una cuenta sueldo bimonetaria, es decir, necesita que la cuenta sueldo pueda recibir pesos como también dólares bajo el mismo esquema y condiciones de una cuenta sueldo. No tiene que pagar absolutamente nada extraordinario. Perdón, ahora sí, si van a recibir dólares, sepan que va a ser al tipo de cambio oficial y ese depósito después, si lo necesitan en pesos, lo van a tener que cambiar. Por lo que piensen bien antes de pedir recibir dólares en cuenta. Además, la justicia de Estados Unidos avanza con la investigación sobre la AFA. Los fiscales exigen confidencialidad extrema, mientras que la primera ronda de citaciones podría incluir a 6 personas que están en la lista, pero que todavía nosotros no conocemos. Y por último, en el capítulo internacional, Trump dijo que Estados Unidos está listo para terminar con la guerra, aunque Irán no lo está, va a volver a atacar, pero el tema importantísimo hoy en los Estados Unidos, se conoce de la información que difunde la prensa que Estados Unidos esta semana no tiene municiones disponibles para seguir atacando a Irán, por lo que hoy los mercados deberían abrir
en verde en los Estados Unidos, debería bajar el nivel de volatilidad y debería volver a subir el dólar. Por esa razón el petróleo ayer en el pre-market estaba bajando 7% y si lo revisamos ahora, el petróleo en este momento está bajando exactamente... tarda en actualizarse, pero exactamente está bajando 4%. El Brent está en $96 cuando había superado de los 101 antes de que terminara la semana pasada. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. La batería es Williard, mi batería es Williard. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Un años es de 20 dígitos % en la Argentina. Ayer el presidente de la Nación publicó una columna de opinión en Clarín contando por qué él siempre quiso cerrar el Banco Central y la importancia de la reforma de la Carta Orgánica que quiere implementar a partir de este semestre y para la que va a grabar un mensaje de cadena nacional a partir del jueves. Vuelve de Perú, graba el mensaje y ese jueves por la tarde-noche se va a emitir el mensaje que va a durar menos de una hora. La idea es explicarle a los argentinos por qué, desde 1935 hasta hoy, que fue la fecha en que se creó el Banco Central, los argentinos en 91 años acumulamos casi 13 trillones % de inflación. Una vez que se alcance la estabilidad macroeconómica y financiera, el Banco Central se va a convertir en una institución más y debería ser completamente independiente, no como hoy que, a pesar de que tienda a ser independiente, tiene que coordinar políticas fiscales y monetarias con el Tesoro. Y esto es justamente porque están tratando de desmantelar lo que recibieron como herencia cuando asumieron en el gobierno tanto Javier Milei, Luis Caputo como Santiago Bausili. ¿Por qué es importante la reforma? Bueno, en la columna el presidente es claro, dice que tiene que tener un solo objetivo de política monetaria y eso debería ser preservar el valor de la moneda, es decir, cuidar que el peso se aprecie o siempre esté por encima del resto de las monedas para que el poder adquisitivo de la población no sea menor, sino que sea mayor con el tiempo. La columna del presidente fue concreta, dijo que la reforma que se habilitó en 2012 le permitió al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo dice así, el robo de $10.000 millones para el uso simple de financiar el Fondo del Bicentenario de 2010. Con ese dinero no solamente se financiaron campañas políticas, sino también que se hicieron algunas obras del Bicentenario, se entregaron créditos del Bicentenario, pero también se hizo un festejo que duró más de una semana. El festejo era un festejo patrio por el 25 de mayo. Javier Milei habló sobre la política que estafó a los argentinos y lo dijo de esta manera. Pero me parece que la naturaleza del título, con un número que es 12 trillones y lo que fuera, reflejando la inflación que ha tenido Argentina desde la creación del Banco Central, bueno, termina dejando en claro la naturaleza del debate. Desde la creación del Banco Central, la política ha utilizado la política monetaria para financiar los desaguisados de la política y nos ha generado una inflación verdaderamente monstruosa. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es erradicar de una vez por todas el flagelo de la inflación, porque el flagelo de la inflación es literalmente un robo. Lo peor de todo es que además encima es un impuesto no legislado. Lo importante es que hay que entender es que es una estafa, que es un robo. Ese número gigante de 20 cifras, ¿sí? Porque son 20 dígitos, lo que está mostrando es cómo estafó la política argentina a los argentinos de bien en los últimos 91 años.
Esa última frase explica por qué un argentino promedio hoy no solamente ahorra en dólares, sino que además los guarda fuera del sistema. Y eso que le genera un perjuicio en el presente porque pierde plata todos los días sin poder invertir ese dinero por miedo, está justificado con este número. Una tasa de inflación de 20 dígitos implica la inflación acumulada en el año de prácticamente todos los países desarrollados del mundo, y así todo ni siquiera llegan a ese número. Entonces, en defensa del peso, que es lo que se busca con la reforma de la Carta Orgánica, entra la discusión del precio del dólar. Y ahí se mete nuevamente en el debate el vocero de la presidencia, Adrián Rabier, que el jueves de la semana pasada había intentado explicar académicamente cómo se debería mover el dólar en este contexto, y en ese recorte quedó que él estaba haciendo un pronóstico de cuánto iba a estar el dólar a fin de año. Esa justificación que dio el mismo vocero y que ayer defendió el presidente de la Nación en una entrevista en una radio colega, tiene dos argumentos. Uno, el dólar es algo que se adelanta, dijo el presidente, pero lo que pierde valor es el dinero que emitís de más. Este gobierno no emite de más, por lo que el peso no debería perder valor sobre el dólar. El origen de eso es el déficit fiscal, no lo que pasa en el sector externo, por las exportaciones. Entonces él dice, va a haber menos inflación si yo controlo la emisión y controlo la base monetaria. No importa si exportamos más o menos. Eso es una variable adicional. Y por último dijo, hoy Argentina tiene ingresos extraordinarios en dólares, lo que genera un futuro seguro de ahora en más. Quiere decir que él no ve un dólar a 1.700 o a 1.800 a fin de año, como se entendió de la frase que claramente dejó en un medio streaming el vocero de la presidencia. Javier Milei desmintió de esta manera a su vocero, aseguró que el tipo de cambio no se va a devaluar 23% de acá que termine el 2026 y dijo, el dólar no va a ir a 1.800, el que haga esa apuesta va a salir perdiendo. Música a esta hora ya en donde estamos, Duran Duran con Ordinary World en este día lunes.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, ¿qué novedades tenemos a esta hora en la calle? Bueno, hay complicaciones en la autopista Richeri por un choque que se da antes de llegar a Avenida General Paz en sentido hacia de Lepiane. Hay un camión involucrado en ese incidente de tránsito y está generando muchas demoras. Es un choque entre un camión y una moto, motociclista herido. Hay un carril reducido de la traza de Richeri, entonces te genera los retrasos mano autopista de Lepiane. Una Panamericana que ya se ven las primeras demoras entre 197 y 202 mano a General Paz. La General Paz con los retrasos habituales entre Mataderos y Devoto en sentido hacia Lugones. La autopista Buenos Aires-La Plata tiene tránsito con retrasos en la zona de Docsú y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Además, hay un vehículo detenido con desperfectos mecánicos en el kilómetro 31, zona de Jackson, en sentido hacia Capital Federal. Está reducido el carril izquierdo. Las autopistas urbanas de Lepiane, Perito Moreno y autopista 25 de Mayo con buena circulación, un tránsito intenso, pero se avanza. Y atentos con esta novedad, el aeropuerto de San Carlos de Bariloche está operable, pero hay demoras en algunos vuelos porque con las heladas están esperando que se descongelen las alas y los flats de los aviones. Entonces los vuelos están saliendo con retraso en San Carlos de Bariloche. Los servicios, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, sigue con demoras, el resto de los trenes y subtes a horario. Esta es la principal información, Juli. Muchísimas gracias. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. 7 de la mañana, 43 minutos. Hubo actividad también para Franco Colapinto durante el fin de semana. Recuerden que este Gran Premio de Hungría es la última carrera antes de unas vacaciones que va a tener la Fórmula 1 y va a volver la actividad ya para el mes de agosto. El 21 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. Bueno, Colapinto que venía de días difíciles por lo que había sido también las prácticas libres y demás, reconociendo que están lejos todavía de encontrar quizás el mejor rendimiento para el auto, un golpe incluso también durante las prácticas. Iba a mejorar el sábado, pero quedaba en la posición número 3 entonces ya para la largada. Y el domingo, bueno, situaciones muy complicadas para él, terminó en el puesto número 15, hablando también de las intervenciones lentas de parte del equipo, la entrada a boxes que hacía que no quedara tampoco en la mejor posición y ya luego la pasada de Fernando Alonso sobre el final, que esto le quitaba por supuesto posiciones para poder sumar puntos en una carrera, ya eliminando cualquier tipo de chance. Habló Colapinto después de lo que fue la actividad, un Colapinto que no va a ir a vacaciones, sino que se va a quedar haciendo algunas pruebas de neumáticos, de ajustes, etcétera, ya pensando en las mejoras que puedan llegar para más adelante. Largué bien, después me quedé trabado en la 1 atrás de Pierre y después cuando frené en la 4, no sé si me tocó o qué pasó, pero se me movió mucho el auto, cuando frené atrás de Pierre muy pegado. Fui muy lento, pero se me corrió y me fui un poco afuera y perdí 2 puestos, así que nada, fue una pena eso, después me quedé trabado toda la carrera atrás de ellos. Igualmente no tenía ritmo, no sé si les rompió algo muy raro porque iba muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás, adelante, no tenía nada de grip esta carrera, así que hay que entender un poco la razón, el porqué. Cuando ponía la goma nueva en una parada tampoco tenía mucho grip, así que es un poco raro, faltó mucho ritmo y hay que entender el porqué. Un circuito que igual era difícil porque se habla mucho que en Hungría hay que gestionar el tema ahora de la energía eléctrica que tienen los autos, el desgaste que puedan tener los neumáticos, desgaste de frenos, o sea, es un circuito complicado, ¿no? Una Fórmula 1 que confirmó que en lugar del Gran Premio de Bahrein vamos a tener actividad entonces en Malasia ya en los próximos meses. Gasly, compañero de Franco Colapinto, que terminó en el puesto número 12 y a partir de esos resultados de esta última carrera, Alpine perdió el 5º puesto en el campeonato de constructores ante Racing Bulls
cayó al 6º lugar, venían ahí compitiendo, se venían haciendo también algunos trabajos en el auto para que pudieran mejorar y pudiera mejorar la performance de los dos, tanto de Pierre Gasly como de Franco Colapinto. Bueno, no pudo ser entonces para esta jornada. Un Gran Premio de Hungría en el cual tuvimos la victoria de Lando Norris, del hombre de McLaren, la primera victoria para él en la temporada, segundo lugar para Max Verstappen, que tuvo una muy buena carrera, y tercera posición para Kimi Antonelli, el italiano, el juvenil de 19 años, que bueno, sigue allí presente. Se benefició además por una sanción a Hamilton. Ferrari se complicó mucho con Lewis Hamilton y con Leclerc, que no tampoco gestionaron bien momentos de carrera puntuales, y bueno, esto nos deja entonces con esta situación. Alpine 6º en el campeonato de constructores, y con McLaren y Mercedes que se sostienen entonces en la parte alta. Actividad, les digo, hasta el 21 de agosto, cuando vuelve la Fórmula 1 en los Países Bajos. 8 de cada 10 argentinos exigen alertas en tiempo real para evitar robo durante sus vacaciones. Ay, bueno, claro. Exigen. Depende. 8 de cada 10. El 80%. Ahora, el tema es dónde viven. El 77% de los argentinos le teme dejar su casa sola, a alguien que se las cuide, o dejarla sola en vacaciones de invierno. Por eso 8 de cada 10 piden alertas en tiempo real, que es lo que decíamos. El invierno ya superó al verano como la época con mayor sensación de inseguridad. 30% contra 19%. O sea, hay más robos en invierno que en verano. Y sí, por lo menos es la sensación de lo que tienen. Lo más valorado es recibir alertas por movimientos, ruidos o situaciones inusuales. El 80% lo considera clave para estar conectado con la casa a distancia. ¿Qué se instala más? Dispositivos de protección perimetral y detección temprana. También se usan cerrar puertas, ventanas, pedir a vecinos que vigilen y alarmas con monitoreo. ¿Quién más usa esto? Personas de 30 a 45 años, de segmentos ABC1. Hay una declaración de... acá para que lo busco, que lo tengo por acá. A mí me robaron en primavera. Bueno. Sí. Sí, el outlier, ¿viste? No, te no. sacó del registro genial, y no te aportó genial. nada a la Nada, columna. pero Es que- quería decirlo. Y que, hablando de inseguridad, el viernes me pasó otra situación. A Estaba ver. intentando dejar el auto en la calle, en Cañitas, puntualmente. Vi una persona que me llamó la atención. ¿Por y qué? ¿Por qué te llamó la atención? No te puedo no sé si fue intuición, no sé qué decirte, pero me llamó la atención. Y cuando encuentro el lugar en la esquina para dejar el auto, empiezo a organizar mi bolso para bajarme a lo que tenía que hacer, al gimnasio. Sí. Y esta persona seguía cerca. Estaba muy Seguía cerca donde yo cerca. estaba. Seguía cerca. Bien. Dije, qué raro. Me bajo, le coloco el botón del auto para cerrarlo, y yo siempre verifico que el auto quede cerrado, ¿no? Sí, Bueno, el auto no cerraba. Así 4 veces. no cerraba. Y la persona seguía cerca. Tenía claramente Estaba un inhibidor. inhibiendo. Tenía un inhibidor. Claro. ¿Y O lo sea- pudiste cerrar finalmente? No, agarré el auto y me lo llevé a un estacionamiento. Claro. Tenía... Pero después cerró, porque a Sí, veces sí, el sí. inhibidor te traba directamente. No, después cerró. Sí. Pero bueno. Hay que cerrar el auto, ir y probar que cerró. Exacto, Siempre. exacto. Yo lo tengo como un TOC, pero hay que usarlo por una cuestión de Este seguridad. tema de la inseguridad, la verdad, chicos. Bien, con esto termino. Gracias, Pau. Carlos Beltrán Rubinos, que es director de operaciones de Verisure Argentina, dice que hoy la tranquilidad depende tanto de la protección física como de poder monitorear y actuar rápido. Excelente. Pero el dato es 8 de cada 10 exigen alertas en tiempo real porque tienen miedo que le roben. No, y no solo eso, me quedé con que roban más en invierno que en verano. Hubiera Claro. jurado que era al revés. Sí, y claro, ahí está Sí. el tema. Gracias, Juanjo. Por favor. Sí, como todos los días, tenemos a las voces de los protagonistas que nos resumen las noticias en audios. Nicolás Pino, ayer, en el cierre de la exposición rural en Palermo, habló sobre cómo los gobiernos han sometido al campo en la última década, o en las últimas 2 décadas, y dijo esto. Desde el año 2002, los gobiernos han sometido el campo a un régimen confiscatorio, las retenciones. 215.000 millones de dólares ingresaron solo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, ese monto disminuyó. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, que son unos 6.000 millones de dólares? Hicimos lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otro tipo de mejoras. Inmediatamente crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria y las superficies afectadas para lograrla. El campo ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos y la de miel. Hemos cosechado un 34% más de maíz
el doble de girasol, 7,5 millones de toneladas, y el doble de trigo, un récord de 30 millones. Bueno, ahí escuchábamos un resumen, parte del resumen de lo que dijo el presidente actual de la Sociedad Rural respecto de lo que pasa en la industria agropecuaria. Alguien ayer me dijo en la feria o en la exposición que la exposición rural de la Argentina es la más grande del mundo en cuanto a genética animal. Por eso Estados Unidos nos abrió un cupo sin arancel para exportar carne, no solamente porque los precios de la carne en Estados Unidos suben, sino además porque Argentina tiene hoy la mejor carne en base a la genética que se desarrolla en el país. Pablo Quirno, canciller, quien estuvo ayer también temprano, habló sobre la ganadería y dijo esto. En términos de apertura de mercados, bueno, seguimos absolutamente en la misión y el objetivo de aumentar todo lo que sea el comercio de la Argentina hacia el mundo. Nosotros empezamos con una economía muy cerrada y estamos a través de diferentes acuerdos aumentando esa cantidad de comercio que hacemos con el resto del mundo. Empezamos con 20%, ya estamos en 30 y pico y el objetivo nuestro es duplicarlo eso en pocos años. Justamente como parte de este acuerdo que hicimos a principios de año, Argentina ha quintuplicado su cuota de carne hacia los Estados Unidos de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas año, y eso ha significado también la apertura de un mercado que Argentina antes no podía ingresar. El presidente de la Nación se subió a esta declaración y también puso en su discurso el dato del mercado de los Estados Unidos. Yendo a la industria cárnica, la carne vacuna está viviendo un momento histórico. En los primeros 5 meses del año, las exportaciones crecieron un 46% en valor. El mercado de los Estados Unidos, que durante años se nos había cerrado, hoy es una máquina de batir récord. Gracias a un sensacional trabajo de nuestros ministros, logramos quintuplicar la cuota de exportación a este país y en apenas 6 meses de este año ya le vendimos más carne que en todo el año pasado por un valor de $800 millones. Solo lo que le vendimos a ese mercado en medio año equivale a toda la cuota Hilton con Europa. La senadora Patricia Bullrich, quien también fue parte de la comitiva de ayer, habló sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se está discutiendo en este momento en comisión y que trata de buscarle la vuelta para que con Federico Sturzenegger logren que este proyecto de ley se convierta en ley. Y habló sobre el tema de cuidar las fronteras y de la propiedad privada. A la rural, como siempre, un lugar de mayor producción de dólares del país, algo que aporta muchísimo a nuestra nación. Sí, la ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, no permita más que haya intrusiones, que realmente permita que el valor de la tierra sea razonable como en cualquier parte del mundo y sea perdido por esta ley de Máximo Kirchner, que es un verdadero desastre. Por supuesto que vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo, porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico, de organizaciones criminales, así que esa va a ser la tónica de lo que vamos a votar. Libre comercio, pero cuidado en las fronteras para cuidarnos de las organizaciones narcocriminales. El ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva, fue consultado por las personas que reclaman que el salario disponible no les alcance y que no llegan a fin de mes. Y esto fue lo que respondió. Aún en los países desarrollados hay gente que no llega a fin de mes. El punto es lograr que cada vez esa gente sea menos. Y eso es lo que estamos logrando, es cada vez menos. Después me decías, ¿por qué entonces estamos confiados, o yo estoy confiado en que lo que viene es que ya, no, si querés te lo extiendo de los 18 meses, se vienen muchos años de Argentina mejorando. ¿Por qué? Porque cuando miro, o sea, sé lo que vamos a hacer, sé lo que estamos haciendo, y cuando miro los componentes de la demanda agregada, o sea, lo que mueve la economía, vos ves que las exportaciones netas van a seguir creciendo. Y no es solo por el empuje del agro o la energía o la minería, también están las exportaciones de la industria del conocimiento en un récord, las exportaciones de manufacturas de origen industrial en un récord, las exportaciones pymes están en su nivel récord. Entonces, esta estabilidad está dándole posibilidad a muchas empresas. El jefe de gabinete, Diego Santilli, estuvo anoche en una entrevista en La Cornisa y dio explicaciones por la reacción que tuvo el presidente después de su gira en Brasil y del enfrentamiento que está generando con el presidente Lula da Silva. Esto tiene que ver con la defensa que hace la Argentina en esta campaña paga, según el gobierno, en redes sociales, que está tratando de convertir a la Argentina en un
objetivo para todos aquellos que no estén alineados con la libertad. El presidente siempre dice, hay un sector del mundo que quiere tener oprimido a los ciudadanos. Y lo que el presidente plantea es la libertad, lo que el presidente plantea es el desarrollo y crecimiento. ¿Qué está pasando? Y hay un país, hay un gigante dormido que se está despertando, que ¿sabéis quién es? Argentina. Que hoy entra a un acuerdo con Estados Unidos, 1.675 productos, cero arancel. El resto de los productos tienen un 25% más los otros competidores, cercanos si vos querés en Latinoamérica. Pero te agrego algo más. Quintuplicó la cuota de exportación a la Argentina de carne. Eso, ¿sabes qué es? Es trabajo, es crecimiento, desarrollo, es exportación. Entonces, ahí hay un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida, que le da bronca. Iván Carrino, el economista, habló sobre cómo el sector público castigó al sector privado durante años y dijo esto. Esto no va a volar por los aires el año que viene. Me parece que ahí todo el mundo más o menos está de acuerdo. Cosa que es muy importante. Teníamos la espada de Damocles hace 20 años de que todo. Cada 5 teníamos una crisis. Entonces, eso es muy importante. Después, hay sectores que están creciendo muy fuerte. El petrolero, campo, también sector financiero, minería. Y eso no es solamente porque tenemos buenas condiciones naturales. Porque la Argentina, condiciones naturales para el crecimiento de sectores siempre tuvo. Entonces, ahí también hay que reconocerle al gobierno una política de dejar de castigar al sector productivo, al sector que tiene ventajas comparativas, ¿no? O lo que algunos llaman el fin del sesgo antiexportador. Bien, también eso hay que ponderarlo. Ahora, obvio, después, si comparamos contra el 2023, la situación de la construcción, la situación de la industria, bueno, claramente son sectores que han caído y no se han recuperado. Por último, el director de la consultora analítica, Claudio Caprarulo, así se dice, habló sobre los dólares que está tratando de que ingresen al sistema. El gobierno los impulsa a través de la ley de inocencia fiscal. Los depósitos en dólares siguen creciendo, ¿no? Se desaceleró su crecimiento, lógicamente, respecto a lo que había sido el primer blanqueo. Ahí hay dos factores a tener en cuenta. El primero es que el gobierno, después de la suba que había tenido el tipo de cambio en el mes de junio, en julio lo vemos que sigue planchado. Y en un contexto en el cual estamos todos ya pensando en cuál puede llegar a ser el escenario del próximo año, el escenario electoral. Entonces, aquel que empiece a depositar sus dólares, va a decidir utilizarlos o se va a poner mucho más conservador en un contexto en el cual todos estamos viendo que por ahí el gobierno, después de las elecciones, si es que llegase a ganar o si gana la oposición, va a haber que hacer algunas modificaciones en el régimen macroeconómico porque lo que veníamos señalando, la economía se quedó hace rato sin nafta. Bueno, hasta aquí el resumen en audios. Sabemos que la gran mayoría de los economistas hoy coincide en que probablemente 2027 sea diferente. Veremos qué pasa con el tiempo. Son las 7:58 de la mañana en todo el país. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Información para estar al día. ¿Dónde estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buenos días, 8 de la mañana en la República Argentina. Enorme placer de sumarme. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, Juli? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el fin de semana? Excelente. Más allá de la rural. Y estuvo bien por la temperatura. Estuvo lindo, sol. agradable además, sí, exactamente. Estuvo Sí, muy sí. agradable. Fue un domingo espectacular que nos regaló el invierno. Totalmente. Con temperaturas más que agradables y una sensación térmica alta y un clima total y absolutamente despejado, ¿no? Todo soleado. Todo disfrutable. Todo disfrutable.
terrible. Salvo para los que somos hinchas de River o de Boca, pésimo fin de semana. No se arrancó con el pie derecho, se arrancó con el pie izquierdo, lo contaba muy bien Paula en el transcurso de la mañana. Bienvenida, Paulita, ¿cómo estamos? Hola, Pauli, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, San Lorenzo también, para Sí, abajo. también perdió. ¿Quién más perdió? Racing, Estudiantes. Estudiantes. Ganó Racing. Fue una tragedia generalizada. ¿Qué tal tu fin de semana volviendo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te Adaptándome a la pudiste Argentina, sí. Con el acto del oficialismo en la rural ayer, con las perspectivas de un conflicto en Medio Oriente que eventualmente entró en una especie de pausa, pero hay que ver cuán duradera es, porque todo el mundo está viendo ahí, como te escuchaba, que nada está cerrado, ni mucho menos. Netanyahu se reúne con Trump en Washington en medio de todas estas tensiones. No se sabe cuánto tiempo va a estar. Fue una visita oficial invitado por Trump en medio de todo lo que ustedes ya conocen. Se cierne sobre la Corte Internacional de La Haya, que ha pedido su detención, y el alcalde de Nueva York quiere que efectivamente esto ocurra, pero no tiene las facultades para hacerlo. Mientras tanto, el Likud está votando una propuesta para ampliar el control de Netanyahu sobre la lista del partido, compuesto por aproximadamente 4.500 miembros. Recuerden que va a ir camino a una elección Netanyahu para revalidar títulos o no en Israel. En Venezuela, Machado y María Corina Machado y también González Urruta, dos de los líderes más encumbrados, se desvincularon del diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Incluso Machado explicó en un comunicado en conjunto con Edmundo González Urrutia, el ex candidato presidencial, que no intervinieron en el diseño, la construcción ni el funcionamiento del mecanismo, que es algo que armó solo Estados Unidos, digamos. Claro. Con lo cual, definitivamente estamos en una situación bastante más compleja. En Venezuela había algún atisbo tras el terremoto devastador que había generado, o que generó casi 5.400 muertos, que generó un tendal de heridos y efectivamente una destrucción material mayúscula que va a implicar un enorme esfuerzo de reconstrucción. Que efectivamente podía alumbrarse la idea de que esa reconstrucción se iba a llevar adelante con un sistema político mejor. No lo sabemos. Da la impresión que, por lo pronto, los principales adversarios, la oposición venezolana, dice, mire, así como están las cosas, no hay mucha institucionalidad por delante, ni es algo que nosotros estemos evaluando. Así que efectivamente eso también es parte de la agenda. Lo de la Espriella en Colombia también es parte de la agenda. Anunció el cierre de 14 embajadas cuando asuma el 7 de agosto. Incluidas las de Cuba, Haití, Nicaragua, 14, también Hungría, Ghana, Etiopía, República Checa, Rumania, Senegal, Sudáfrica, entre otros. Hace volver a todos los embajadores. Exactamente, como parte de una reorganización de la red diplomática del país, ¿no? Y al mismo tiempo confirma que evalúa a Cali como sede para su investidura presidencial. La ciudad capital del departamento de Valle del Cauca es considerada la principal urbe del suroeste del país. La quiere como capital alterna, inclusive. O sea, es como si vos hoy estuvieras la capital en Buenos Aires y de golpe decís que va a ser Rosario, algo así. No, que vas a asumir en Rosario, por ejemplo, porque él proviene de allí, entonces él quiere hacerlo en ese lugar. Y además lo quiere convertir... la Asunción, y después quiere convertirla como capital alterna. A eso me refiero, claro, es como correcto. querer moverla. Sin moverla, porque en realidad Brasilia, por ejemplo, se mueve, digamos, pero... Alfonsín quería sacarla de la ciudad de Buenos Aires y ponerla en Viedma. No es que una capital alterna, es lisa y llanamente toda la sede administrativa mudarla. En algún momento en la provincia de Buenos Aires se especuló, tengo pésimo retorno, chicos, se especuló con que, y lo subo y no hay manera, así que dame más potencia acá. Perdón, es un diálogo con Hernán, el operador, para que efectivamente, entre otras cosas, las cosas salgan bien. Es como, en algún momento en la provincia de Buenos Aires se especuló con que de La Plata pase a Mar del Plata. Entonces, mudar toda la sede administrativa, etcétera, cosa que efectivamente no hicieron, no cumplimentaron, más allá de que era una aspiración de algunos. Porque dicen que Mar del Plata queda con más centralidad que la ciudad de La Plata para ser capital de la provincia de Buenos Aires. Geográficamente, está bien. Claro, exactamente, porque en La Plata en realidad la idea de que vos tengas la capital en La Plata es porque estás todo el tiempo yendo y viniendo a la ciudad de Buenos Aires a pedir, sacar, poner... porque la provincia aporta más del 40 o 40% del PBI y recibe menos del 22% en términos de coparticipación. Si fuera bastante lineal, la provincia no necesitaría todo eso, que es una especie de mangazo permanente.
¿Me explico? Sí, pero igual las reuniones de provincia con ciudad, lo que sería el AMBA, se hacen todo el tiempo en la ciudad, entonces estar en La Plata es más cómodo. Bueno, también, correcto. Además es administrativa desde hace mucho tiempo y fue la capital determinada por Dardo Rocha y todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, después Díaz-Canel apareció durísimo, hoy también. Mirá con qué mundo me encuentro. Hola, Juanjito, ¿cómo andás? Hola, buen día. Estaba en la cocina porque me fui a hacer un refill de agua, ¿eh? Sí, por eso mejoró, sí, Hernán. Aviso a la gente, a los directivos de la empresa. No es que me fugué. Está bien. Todavía no, por lo pronto. Aproveché vos que sos medio raro, vos no, te por tomás eso. el palo de No, pero le contamos el detrás de escena a la gente. Viene Paulino, hacemos un enroque de posiciones, igual la gente después lo ve. Entonces en ese momento me traje el cargador de la compu que se desconectó, el porta celular que me lo olvidé allá al lado de Julio. Toda la tecnología que no te funcionaba, digamos. Viene con el celular. Aproveché y digo, voy a hacer el refill de agua y todo esto me llevó 5 minutos literal. Claro. Porque me miraron todos acá, Paula, Julio, todo miraron como diciendo, estás tarde. No, podrías haber ido, algunos dedujeron algunas otras cosas, un poco más complejos, más sensibles. A los directivos de la empresa le digo, me voy a quedar hasta 15. Bueno, Díaz-Canel ha comparado a Estados Unidos con el nazismo y ha denunciado una política genocida contra Cuba. Díaz-Canel, el presidente de Cuba, hoy. Afirmó que las acciones de Washington buscan apropiarse de todo el país. Todo esto coincide con un periodo de máxima tensión con los Estados Unidos sobre Cuba. En algún momento especulamos con que había una idea de avanzar sobre Cuba, después hubo un repliegue, después hubo una idea de ayudar a Cuba, después hubo una idea de contener a Díaz-Canel. Bueno, parece que todo se volvió a foja cero, digamos, por las definiciones que acá eventualmente leo esta mañana que sucede en Cuba. Me encanta mucho el panorama internacional. ¿Por qué? Porque eso circunscribe, porque nos delimita. Yo cuando estuve en Estados Unidos, como ellos son el ombligo del mundo y todo empieza y termina en Estados Unidos, para muchos, me gusta esto, porque esto es lo que pasa en el contexto en el que se desenvuelven las cosas. Entonces puedes tener el planteo de que Argentina es racista, entre otras cosas, porque no tiene negros. Claro, pero no es conocer la inmigración argentina, no es conocer qué tenemos aquí puertas adentro, y así todos ya hay jugadores de tez morena que están jugando en el fútbol argentino. Claro. Y que probablemente de manera creciente tengamos en las selecciones o los planteos. Pero insisto, muchas veces la ignorancia es amiga de por lo menos el no conocimiento, y para uno conocer tiene que comprender, y contextualizar siempre es bueno para entender también la dinámica de las políticas domésticas y de las cosas que suceden puertas adentro. Bueno, después está el tema de lo que está pasando con las 77.000 hectáreas afectadas por los incendios en España y las 90.000 evacuados en Madrid, Ávila y Toledo. Es impresionante por los incendios. Todo lo que se está viendo, temperaturas arriba de 38 grados, picos de 43 en España, también en Francia. Van a articular políticas conjuntas, probablemente ambos países. Eso es lo que han congeniado tanto Pedro Sánchez como el propio Emmanuel Macron. La situación es bien compleja, ¿eh? Es un verano muy distinto, atípico en Europa, con las cuestiones que estoy contando, que no son menores, que las venimos narrando desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Bueno, y después, más allá de esto, está lo que sucedió con hombre que termina siendo abatido de 21 años, ciudadano alemán con ascendencia libanesa, que termina siendo asesinado por la policía tras el ataque en la Marcha del Orgullo de Berlín, que finalmente terminó, como ustedes como ustedes conocen, el sábado por la noche de la peor manera. Con lo cual, en Berlín también tuvimos un título muy fuerte. Y efectivamente en Rusia y Ucrania, donde Ucrania ha reportado ataques aéreos rusos con misiles y drones. Todo esto en el transcurso del día de ayer. Zelensky, mientras tanto, se reúne con el primer ministro británico, el reciente, Burman, tras el incidente naval en el Caspio. Veremos qué ocurre allí. Es el presidente flamante, el primer ministro flamante de Reino Unido, que además ha dicho que va a volver a poner a disposición de los Estados Unidos la base naval. Cosa que había quitado Steinmeier, que es que era el anterior. Bueno, así que así las cosas en lo nuestro. Tenemos efectivamente el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil, de primerísimo orden en el transcurso de esta mañana. Desatado por el presidente que viaja a Brasil el viernes por la noche, y en un encuentro de campaña, en el lanzamiento del propio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, a quien no pudo ver por decisión judicial el presidente Milei, de Flavio, donde también estuvo Netanyahu dando un mensaje desde el exterior y que se conoció por la pantalla gigante, dijo, entre otras cosas, respecto a Lula da Silva, al presidente brasileño, cosas como, por ejemplo, entre otras cuestiones,
que era un presidiario y un ladrón. Entonces al presidiario y al ladrón le molestaron las definiciones, naturalmente, digamos, como si uno le dice ladrón al presidente, digamos, le molestaría, no hay duda. El argumento es que hubo una condena, sí, pero una condena que fue revocada, por lo cual pudo ser presidente y por lo cual, efectivamente, la institucionalidad en Brasil determinó que Lula no había sido condenado de manera correcta, a diferencia de Cristina Fernández de Kirchner, que todas las instancias judiciales determinaron en la Argentina, guste más o guste menos, que ha sido partícipe innecesario y responsable de lo que ha ocurrido en la trama de corrupción vinculada a su gobierno. Bueno, eso generó, por supuesto, el llamado al representante diplomático. El gobierno citó al embajador argentino por la polémica. También el presidente cuestionó al juez de la Corte durante el acto en San Pablo, que tuvo esta mirada sobre el expediente Lula. Y en una respuesta coordinada, efectivamente Brasil llama a consultas a su representante diplomático, Giulio Pitelli, notifica al embajador Guillermo Daniel Raimondi para que dé explicaciones y demás. Yo creo que la idea de nosotros convivimos con el riesgo Cuca y ustedes conviven con el riesgo Lula es un acto político, con una definición política. Ahora, decirle presidiario y ladrón ya no es un acto político, o ya no es una definición política. De presidente a presidente estoy hablando, ¿me explico? Imagínense, viene un mandatario del mundo, cualquiera, y dice que Milei es tal o cual cosa, no importa qué. Pónganle el calificativo que quieran, el que esté de moda, el que les quede más cercano, el que todo el mundo deduce pero que nadie se anima a decir en público. No sería algo feliz. Y eso ameritaría un conflicto diplomático, sería una represalia, habría una respuesta al gobierno argentino, lógica, natural. En otros países se habla de otros términos. Que Trump haya instaurado esta idea no quiere decir que sea la lógica de la diplomacia. La diplomacia es justamente la oposición a esto. Es ser diplomático. Luego corresponde y es parte de lo que la política exterior demanda, eventualmente, para un presidente apoyar a un candidato de la oposición en un régimen de determinado gobierno y efectivamente poder avanzar en respaldos explícitos como el que el presidente hizo con Flavio Bolsonaro. Después puede gustar más o menos. Y tiene consecuencias y en general esas cosas después se terminan pagando y tiene costos. Todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Ahora, dicho esto, creo que cruza una raya innecesaria, al estilo del presidente en estos términos, que después se enoje mucho cuando dicen algo de él que no le gusta. Entonces, digamos, flaco favor le hace al liberalismo, en donde hay un respeto irrestricto al derecho del otro a hacer lo que quiera, digamos. Por ejemplo, además, ¿no es cierto? Bueno, como ayer con de Mendiguren, por ejemplo, que no podía defenderse, que lo encontró ahí, le dijo no sé cuántas barbaridades, y de Mendiguren dice, mire, no tuve ni siquiera una causa penal. Evidentemente no tienen ideas parecidas, ni siquiera. Pero en algún momento Milei apoyó la candidatura de Scioli, fue uno de los que integraba el Consejo Asesor de Scioli presidente en 2015, que representaba aquí en el kirchnerismo. O sea, hay cosas que efectivamente, ojalá que el presidente cambie por su bien, porque además le va a permitir no enfrascarse en estas discusiones que efectivamente terminan poniendo algo de turbulencia en una cuestión de una relación diplomática que tiene que tener con uno de los principales socios comerciales, el principal dentro del Mercosur, que efectivamente no ayudan. Bueno, pero más allá de todo esto, que insisto, es un conflicto diplomático de envergadura, no menor, que se va a zanjar porque son países aliados, porque están dentro del Mercosur, pero que ya tienen distintos y múltiples capítulos en el discurrir de los últimos tiempos. Más allá de eso, después está lo de Cristalina Georgieva, que viene en el día de hoy, visita a la Argentina, tendrá una bilateral con el presidente y mañana estará en Vaca Muerta. Va a haber una recorrida, como le habíamos anticipado la semana próxima, así que será parte de uno de los temas de agenda, yo diría, muy relevantes que Cristalina Georgieva va a poner sobre la mesa en el transcurso de las próximas horas. También están, por supuesto, después algunos otros temas ya más complejos, más relevantes, que en un ratito voy a desglosar. 8:14 ya en la mañana, 14 grados 6 décimas la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Perspectiva de un día más que agradable, con 17, 18 grados, sí. 19 quizás efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, y una ola de calor de Europa que es lo opuesto a lo que vendría en los próximos días, después del miércoles, jueves, cuando entre alguna masa de aire frío, como dijo Ezequiel Marcucci, y entonces entremos otra vez en el invierno, porque esto ha sido un pequeño regalito casi otoñal, primaveral, que ha tenido el invierno para con nosotros en el transcurso del fin de semana. Bueno, hacemos una pequeña pausa, 8:15, nos readecuamos, controlamos todo técnicamente, y después les cuento qué está pasando con
Europa y la sanción contra TikTok, los de Tesla, que se hundió tras el último balance de su acción, la empresa de Elon Musk, más de 14% el jueves, lo que ha ocurrido en Bariloche y lo que sigue sucediendo bajo la nieve con la declaración de emergencia climática y la idea de evitar desplazamientos innecesarios, lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Bariloche, lo que sigue sucediendo, los vuelos cancelados, rutas cortadas, todo lo cual también pasa en Santa Cruz, en Chubut, en buena parte de la Patagonia, y de eso nos ocupa, y una porción importante del país que efectivamente está volviendo a clases esta mañana, en particular en el norte, con Salta, Jujuy, entre otros, Misiones, donde los chicos están volviendo a clases más allá de algunos conflictos particulares, como en Río Negro, con la cuestión vinculada en particular a el paro de UNTER, que es el gremio mayoritario, y que ha decidido la medida de fuerza porque no alcanzó una resolución a su conflicto en medio de la paritaria, que no pudo zanjar diferencias como se esperaba. Bueno, 8:16 en todo el país. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida, Romy. ¿Cómo estamos? Romina Winner. Buena mañana, buen día.
Buen día, Paulino. Bueno, en estos momentos ya se ven las demoras en Avenida General Paz, en los barrios de Saavedra y Núñez, que son los últimos en sentido hacia Lugones, y lento para conectar con Lugones hacia Autopista Ilia. Seguimos remarcando que hay menos tránsito porque estamos en vacaciones de invierno y se nota. La Panamericana con retrasos entre 197 y 202 hacia General Paz. Sigue reducida la circulación en la autopista Buenos Aires-La Plata por un vehículo detenido con desperfectos mecánicos en el kilómetro 31, zona de Jackson, en sentido hacia Capital Federal. Además, hay un tránsito bien fuerte en autopista Richeri para conectar con Delepiane. Delepiane ya tiene demoras a la altura de Villa Lugano en sentido hacia la autopista 25 de Mayo. En San Carlos de Bariloche, el aeropuerto está operable hoy. Ha tenido algunas demoras porque ayer tuvieron que cancelar vuelos y se ha reprogramado todo para el día de hoy. Así que tener en cuenta ese dato quienes tienen que volar desde el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche. Después sigue cerrado el paso Cristo Redentor, Paulino, en Mendoza. Correcto. Esto es por el temporal de nieve en zona de alta montaña. Ya veníamos remarcando que hay más de 3.000 camiones aguardando cruzar al país trasandino. Correcto. Y esto va a durar hasta los primeros días de agosto, es lo previsto. Entonces, quienes todavía están planificando cruzar a Mendoza, elijan como alternativa el paso Cardenal Zamoré en la ruta 231 en Neuquén, que sí está habilitado, y si tiene cierres son por un día, no un cierre tan largo en el tiempo. Después, dentro de Capital Federal, se produjo la caída de un motociclista, esto es en Figueroa Alcorta y Belisario Roldán. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME, y siguen las demoras en lo que es el tren Belgrano Sur, ramal González Catán. El resto de los trenes, sí, otra vez, Paulino. Qué bárbaro, ¿eh? Tiene demoras por problemas técnicos, es el único tren con complicaciones en esta mañana, las 6 líneas de subterráneos y el premetro a horario, Paulino. Ayer hubo una tragedia en Pinochado, mientras tanto terminó falleciendo un camionero mientras esperaba cruzar a Chile en medio del temporal, hablando de estas cosas que estás marcando. La aduana permaneció cerrada y aún está en esas condiciones. La víctima fatal se encontraba realizando la fila a la espera de la apertura. Cuando uno dice hay 1.000 camiones o 800 o 500 a la espera de poder cruzar, entre otras cosas, lo que ocurren muchas veces o se asumen son riesgos como estos. Tan solo en Las Lajas ayer unos 250 camiones pasaron la noche a la espera de la apertura de Pinochado, y en Zapala también había otros 200 vehículos de carga que estaban varados. Por eso, para evitar el colapso vehicular, coordinaron para frenar el paso de camiones desde Cutralcó, por ejemplo, en el transcurso de la noche de ayer. Y había cortes de tránsito y rutas bloqueadas como la 237 en la zona de la cordillera, y también en Chubut, amén que en Santa Cruz también había algunas rutas que estaban cortadas, por eso había un intenso trabajo de Vialidad Nacional para despejarlas. Bueno, ojalá que todo vaya mejorando. Recuerden que se han suspendido las clases por la emergencia climática. Están pidiendo que se eviten desplazamientos innecesarios en buena parte de la zona de la cordillera, no solo Bariloche, sino varias ciudades aledañas, efectivamente, en la provincia de Río Negro. Beso, Mira, Romy. Paulino, Sí, algo más. Te sumo este dato. La ruta 237 está habilitada en estos momentos. Piden extrema precaución en todo lo que es la zona de Villa Langostura porque está lloviendo mucho. Lo mismo ocurre en la ruta nacional 22 y el paso Cardenal Zamoré en la ruta 231 se acaba de habilitar a la circulación con mucha precaución por la formación de hielo en diferentes sectores de la ruta. Impecable, como siempre. Beso, Romy. Está dentro de un ratito. Chau, chau. Habrá una terminal exclusiva, mientras tanto, para los arribos de cabotaje en Ezeiza. Una terminal exclusiva en Ezeiza para los arribos de cabotaje. Son parte de la ampliación y demás. Va a quedar muy lindo eso, Juli, porque te va a dar una dimensión distinta a la idea de poder hacer más fluido todo lo que ocurre en Ezeiza, que ya está muy bien, por suerte y por está quedando chico. Todas las terminales aéreas acá están quedando chicas. Bueno, Aeroparque ni hablar. Vos sabés que mandé en el grupo algo que no recuerdo bien, pero lo quiero leer y para la precisión. Ayer se llevó adelante, el día 23 de julio, el jueves, se registró un récord absoluto en el transporte aéreo comercial a nivel mundial. Mirá. 153.359 vuelos
fueron rastreados en todo el mundo, lo que lo convirtió al 23 de julio en el día más concurrido jamás registrado en la historia, con más cantidad de aviones recorriendo el planeta y transportando gente. Nació una efeméride, digamos. 153.359. güey. Impresionante. Claro, con el paso del tiempo, por eso yo era contemporáneo aquello, un día como el 23 de julio del 2026. Es muy interesante ahora esta charla un domingo en una casa, ¿qué me importa? Te dicen, ¿viste? Pero está bien igual. No, sí, no, es cierto sí. que en una casa te importa poco. ¿Entendés? Lo que digo, no, pero se entiende, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. Pero No es muy relevante, es verdad. No, No. es que No sabes pensé si que sube, venía, claro. pensé que me veía decir explotó una turbina, estaba esperando el bombazo. Hay casas donde todo lo que contamos no es relevante, por ejemplo. Ya digamos, lo sé, ¿entendés? ya lo sé. Pero si fuera por eso, Pero ¿de qué hablaríamos? Dijiste, mandé esto al grupo, agarraste el teléfono, frunciste el ceño, Sí, dije, dijiste, se viene una se viene un locura. bombazo, Y me digamos. contaste No, que bueno. volaron 20 aviones de un lado para el otro. Entonces, No, ahí 20 es no, donde- la Bueno, cantidad de aviones que nunca voló en su vida. Claro, bueno, ahí me viene un poquito Pues abajo. escúchame, hay un ganador en el revancha en Entre Ríos. Otra vez. En el Kini revancha, 1.000 palos se llevó, 1.000 millones de pesos. Como australiano que no tiene para comer comida, es increíble lo que haces conmigo. No, pero te estoy contando porque ayer a la noche fue un denominador común, Sí. el título de tapa de popular, amerita estar en la tapa de un diario, así Sí. que es relativamente importante. O sea, eso. una persona que cambió la vida. ¿Cuánto ganó? 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto le sacan, Juli? ¿Vos cuánto Casi el 40% en impuestos. Ah, sí. Son 40%. Son $600.000 que te quedan $400.000, te lo hago corto. ¿Te alcanza para algo? Sí. Es un ratito, no está mal, digamos. No, está muy bien. Es plata que no tenías. Claro, O sea, es un 1.000 montón, pesos es digamos. un montón. Obvio. Y ahora que la conozco a Juli, le digo, ¿y esta platita acá dónde la podemos ¿Dónde- Tengo ¿Dónde la- 10.000 pesos, ¿qué hago? ¿Dónde le invierto? Los $3, ¿dónde los meto? Que a partir de los 1.000 pesos ya podés, además, Ya, hacerlo. Juli dijo que a partir de 1.000 pesos podés empezar a hacer Correcto, muy bien. Bueno, les quiero contar algunas cosas adicionales. Lo de Georgieva, ¿a qué hora es entonces la primera reunión, Juli? Tiene una reunión entre las 9 y las 10 de la mañana en el Ministerio de Economía junto con Luis Caputo y Santiago Bausili, que va a estar presente justamente porque él es el que tiene a cargo el plan monetario. O sea, ella necesita ver algunas de las metas, la hoja de ruta, no solamente 2026, sino también 2027. Y las reservas están a cargo del Banco Central. Entonces se van a reunir primero ellos dos con los equipos técnicos. Después ella a las 14 se reúne con el presidente de la Nación a solas en su despacho. Y media hora después la suman a una reunión de gabinete ampliado. En la famosa reunión de gabinete ampliado. Exacto. Donde van a estar, se supone, todos. Mesa política aparentemente habría mañana, pero no está definido. No, yo no tengo el horario de mañana. Mañana tengo que hay conferencia de prensa. Que Javier, está a las 11. Que está el viaje del presidente a la tarde, va a estar un día en Perú y vuelve. Lo de Y Keiko Fujimori que asume. Exacto. Y recién el jueves, que va a estar operativo en Olivos, va a grabar en Casa Rosada, el Salón Blanco, un mensaje para transmitirlo en cadena nacional el mismo jueves a la tarde-noche. Con lo cual buscará que el Congreso trate en el transcurso de este año en la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Entre otras cosas, propone algo más duro que elegir jueces de la Corte y desplazar jueces de la Corte, que es que tengan que tener el beneplácito y las 2/3 partes de los integrantes totales del Senado y de la Cámara de Diputados. Es una idea de blindar al extremo al presidente del Banco Central de la Claro. República Argentina, amén de acortarle o acotarle los objetivos. Sí. O las habilidades que pueda tener. No tiene, claro, no tiene libertad. Exactamente. Una reforma que hay que ver si finalmente pasa el filtro del Congreso o no, pero que el presidente desde hace ya un tiempo insiste con los propios primero, intentando convencer, hacer un poco de docencia al respecto para con los suyos, intenta instaurar en el debate político argentino, como una señal de buscar confianza en el exterior respecto a que esta vez la transformación, el cambio, el proceso de modificaciones estructurales que la Argentina atraviesa van a ser persistentes, duraderas y sostenibles. Los opositores en general, con los que yo hablé, diputados principalmente, no están de acuerdo con penalizar la actividad en el Banco Central. Eso se lo van a bochar. Yo creo que eso y algunas otras cosas Pero probablemente. eso principalmente. Sí, correcto. Me parece una locura, así me lo dicen. Sí, correcto. Bueno, mientras tanto, hay algunos paros circunscriptos de colectivos en Catamarca y La Rioja. A partir del miércoles, si es que lo alumbran un acuerdo, la UTA, la Unión Tranvías Automotores, quien lo está planteando. Jaldo vuelve a la actividad política en su provincia, después de recuperarse del stent que le colocaron aquí en el Hospital Italiano el jueves pasado. Ya está en la provincia de Tucumán. Ayer dio una nota en el diario La Gaceta y dijo: en lo político no claudicaré ni retrocederé un tranco.
luego de la intervención, está preparándose para retomar las actividades institucionales en el día de hoy, en medio de una interna también dentro del peronismo finalmente de Tucumán. Bueno, y Salta, se confirmó, entre otros datos que veo esta mañana, ya igualó en el transcurso de este año el total de femicidios registrados durante todo el año pasado, en menos de 7 meses. El brutal crimen de una mujer en La Silleta elevó a 6 las víctimas fatales por violencia de género en la provincia, 5 femicidios directos y un femicidio vinculado que igualan en apenas 7 meses el total registrado en 2025. El encuentro en los diarios del interior, en esa mirada que siempre nos gusta, más allá de la General Paz, como temas definitivamente muy importantes. Después hay otros casos que han conmovido, ¿no es cierto? Un joven denuncia a su ex por violencia y ella se termina suicidando. Aparentemente esa es la hipótesis central de la justicia frente a la comisaría en La Matanza. Una mujer policía que llega a la sede policial y se desarraja un tiro frente a, insisto, los pares que la estaban esperando en la propia comisaría. Mientras tanto, asesinaron de un disparo a un joven de 26 años en Los Hornos y atraparon al acusado en Merlo. Aparentemente tiene que ver con una cuestión vinculada a un presunto conflicto sentimental. En Los Hornos, 26 años, lo ejecutan y lo atrapan en Merlo. Bueno, y hoy está citado a declarar, mejor dicho, un hijo de la mamá sospechada por la muerte de su bebé en Villa Gesell, en un caso que conmueve, ocurrió hace exactamente una semana, pero todo lo que trascendió después fue increyendo en una situación definitivamente muy dantesca, donde aparentemente habría matado allá 3 de sus hijas. Había antecedentes, por la duda no la habían condenado. La beba de 2 años que fallece el día lunes por la noche dispara todo un historial de alguien que tiene 8 hijos y uno de los hermanitos de la beba, hijo de esta mujer, declara que ella mató a sus 3 hermanas. Y por lo tanto la justicia va a pedir esa declaración para incorporarla al expediente y probablemente agravar eventualmente la acusación. Es un caso que conmociona efectivamente a Villa Gesell, pero no solo a Villa Gesell, sino, como ustedes comprenderán, es un hecho absolutamente inusual que ha disparado todo tipo de situaciones que han sido definitivamente muy dantescas, ¿no? Bueno, 8:33 ahora en la mañana, 1180-600-979, 1180-600-979, nuestro WhatsApp. Estamos en Now, en la 97.9, estamos en la 102.7 en Pinamar y naturalmente nos podés sintonizar en la comunidad de Twitch y también en YouTube, donde muchos nos van siguiendo. Allí escríbense, mimetizan del programa, nos aportan, nos acompañan. Muchas gracias por todo. Paulita, hablemos de los resultados de lo que dejó atrás la primera fecha, porque ya mañana arranca la segunda. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando entonces de lo que ocurrió en la primera fecha. 2-1 victoria de Racing, que viene muy bien. Este inicio de ciclo de Voivoda, con la clasificación también en Copa Argentina, con esta victoria 2-1 ante Gimnasia. Matko Milkevich, el que definía para el 1-0. Luego Bautista Barros Esqueloto empataba y cabezazo de Nazareno Colombo para terminar con el 2-1. Incluso penal atajado por Campeses a Marcelo Torres para esa buena victoria allí en el cilindro de Avellaneda. Independiente le ganó Estudiantes 2-0 en un partido, un flojo primer tiempo. Se definió todo ya sobre el final. Faltaban 7 minutos prácticamente y ahí tuvimos una falta sobre Ábalos, que esto iba a llevar a que se diera el 1-0. Luego Rodrigo Rey atajando un penal mal ejecutado también de parte de Guido Carrillo, y ya finalmente un error en la defensa de Estudiantes entre Muslera y Funes Mori, que iba a terminar con el 2-0. Después lo sacaron a Funes Mori, ¿no? Sí. La verdad, un espanto, pobre Estudiantes, no ligó en lo más mínimo, porque eso fue fue inmediato, digamos, al penal de Carrillo, claro, que de todas maneras lo patea esquinado, gran atajada de Rey, no fue a media altura, fue abajo, sí. El arquero adivinó, a diferencia de otros penales que uno dice, bueno, falló mucho el pateador. Acá hay mucho mérito del arquero, me pareció, Rey, por lo pronto, por lo que vi. Total. También teníamos en Rosario el debut de Jorge Sampaoli como entrenador de Talleres que estaba visitando a Newell's y que gracias a un penal también de Cócaro a los 9 minutos, bueno, Newell's se puso en ventaja. Bien por Reinati, por el arquero de Newell's, que sostuvo el marcador y fue, de hecho, figura del partido. Así que vamos a ver qué sigue con Sampaoli ya en el fútbol argentino.
Sí, día sábado, derrota de River en el Monumental frente a Barraca Central. Un River que, a ver, es increíble, ¿no? Lo que viene pasando con el equipo del Chacho. No ligamos tampoco, vale No. la pena decirlo. Muchos cambios, un equipo que tuvo la pelota pero que no tiene profundidad, que no genera juego tampoco. El Toro Morales era el autor del único gol del partido. Bien anulado el gol también a Lucas Martínez Cuarta por fuera de lugar, que significaba el empate para River. Y ya con la capitanía de Nicolás Otamendi, ¿no? 48 horas después de llegar al plantel, digamos. Increíble. Y ya con la capitanía entonces del equipo millonario. Habló Otamendi después de lo que fue el partido. Obviamente que era un resultado que no le gusta a nadie, no nos gusta perder. Estamos en un club que te exige, somos conscientes de eso y de la única forma que tenemos que reaccionar es generando fútbol, intentando sumar de a 3. En nuestra cancha es siempre 85.000 personas apoyándonos, alentándonos. Hoy la hinchada siempre con nosotros. Pero nada, fútbol es de resultados, de victoria y nosotros somos conscientes de eso. Tenemos que tener la mentalidad que tenemos que seguir mejorando. Hoy lo intentamos, pero nos faltó el último tercio, intentar generar más situaciones, intentar llegar al gol, que era lo más importante. Hay veces por la ansiedad, por querer finalizar, creo que por ahí teníamos que tener en el último tercio un poquito más de tranquilidad, ¿no? A casa, Osi, se van todos con cara de culo. Un remate, de hecho, que se estrellaba en el palo de parte de Colidio. Ya decíamos esta situación de este gol que se le anulaba a Lucas Martínez Cuarta, pero sí, muy poco, ¿no? Y uno de los penales, porque al final del partido Otamendi le reclama al árbitro 2 situaciones puntuales, por lo menos uno sobre Lautaro Rivero, sí era penal y sí tenía que haberlo sancionado quizás el árbitro. No sé si tú lo... No me pareció, francamente. Pero... A mí me parece que uno sí, por lo menos, pero... ¿La River? Sí. Sí, pero el que lo empujan. Pero sí, no, sí. No es Lautaro Rivero, es Lautaro... Pereira. Pereira, perdón. Sí, claro, Pereira, es el juvenil de River. Claro. No, está bien, porque había otro jugador que era Lautaro Rivero. Sí, el de Pereira fue un penalazo. Eso fue penal, claro. Sí, lo empuja, no hay duda, no tiene intenciones de jugar la pelota. Juan Pablo Varsky decía en el comentario en la transmisión oficial, penalazo, no hay manera, no hay forma. Es que era, exacto, y ese es uno de los que le reclama justamente Otamendi al árbitro. Y nos quedamos también con lo que fue la derrota de Boca, ese 3-0 a favor de Riestra. Boca que hacía un mix, que mezclaba su nómina, que le dio descanso también a varios jugadores titulares pensando en el partido de vuelta frente a O'Higgins, y que esto, bueno, se queda Boca con un 80% de posesión de pelota, pero sin poder efectivizar claramente, y el Vasco que fue claro, ¿no? También en lo que tiene que ver con esto. Nos llegaron 3 veces, las 3 veces nos convirtieron gol, y así hablaba justamente después del partido. Lo hemos dicho que estamos con el presidente buscando un 9 por el tema de Vareiro. Veremos qué es lo que sucede con Adam, pero no es solo esta derrota por un 9. Creo que hemos fallado en otras cuestiones que no incumbe a tener o no un delantero. Te repito, el primer tiempo creo que fallamos en 3 jugadas. Llegaron 3 jugadas y nos hicieron 3 goles. Tuvimos la pelota, pero no hicimos daño. Y en el segundo tiempo tuvimos mucho más la pelota, pero no inquietamos. No tuvimos esas ganas, ese ímpetu de ir a buscar un gol. Y eso es lo que más me preocupa. El vestuario es un cementerio y eso la verdad que está bien, que duela, pero nosotros mañana tenemos que trabajar a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, tenemos que empezar a trabajar el partido en Chile con O'Higgins. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir, sí para enfocarse en estos errores y que no se repitan. Pero bueno, el tema es hablando, todo lo solucionamos, hay que trabajarlo y tratar de que este tipo de partidos nos sirva para el futuro. La palabra del Vasco, ¿no? Después de lo que fue la derrota, se prepara para el partido contra O'Higgins, claro, porque necesita reafirmar lo que fue ese 1-0 en la Bombonera. Brian Sánchez de cabeza marcaba el 1-0 al minuto 7, Anthony Alonso otro cabezazo para el 2-0 y Alexander Díaz que cerraba en el minuto 37 esa goleada con esa gran jugada de parte de la gente de Riestra, de área a área, encontraban al arquero Álvaro Montero muy salido y bueno, pinchaba la pelota ya para el 3-0. Pobre lo de Álvaro Montero, no quiero que te pese, Paula, esta mañana, pero tremendo debut. Sí,
horrible. Sí, el segundo partido, bueno, tener ya esta situación. Pobre, hay que recuperarse, porque el arquero es el puesto más ingrato. Mañana tiene una actuación descollante y entonces todos van a hablar de las virtudes de Montero. Claro. No es un mal arquero, ni mucho menos, pero tuvo una noche o una tarde para olvidar. Definitivamente, una noche para olvidar. Bueno, Morón se tomó revancha y le ganó a Ferro. 4-0 la aplastó ayer, no sé si vieron algo. Tremendo y contundente. Rompió la racha que venía trayendo Ferro. Todo esto en la B Nacional a propósito de lo que se está mirando, que es quién asciende y quién no. Son dos de los que pugnan por llegar al fútbol de primera división. Morón y Ferro. Bueno, Morón lo aplastó 4-0 en el transcurso del día de ayer. Bueno, y Muscari terminó levantando finalmente, Juanjo, Juli, la obra que hacía con Ernestina Páez tras la tragedia, pero lo confirmó el fin de semana. Sí. Era la obra para la cual se supone que ella estaba apurada, que la iban a hacer ahí en Tigre, todo lo que ya conocemos y demás, ¿no? Bueno, ya a las 8:41 en la mañana. Now. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad